Es parte de un ciclo de charlas que se dio comienzo hace un par de meses atrás. Esta es la primera charla que transmitimos en vivo por el canal de YouTube, de las charlas técnicas. Está a cargo de Javier Quintar, médico veterinario y socio creador de la Federación Argentina de Canaricultura. Se encuentran presentes en la sala el presidente del Consejo Directivo y el director general del Colegio de Jueces. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se han sumado. Lo que les comento es que aquellos que quieran hacer preguntas las tienen que escribir mediante el chat de la plataforma Zoom. Los audios van a permanecer desactivados para que no haya interrupciones. Bueno, Javier, bienvenido. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Espero que todos se encuentren de la mejor forma posible en estos tiempos que nos está tocando vivir. De todas maneras, la vida continúa y yo quería hacer una especial mención a un criador amigo nuestro de Santa Fe, Asociación de Canaricultores, que ha dejado de estar con nosotros ya, Rubén Perales, y no podía dejar de mencionarlo. Así que bueno, pero voy a pasar directamente al tema para el cual me invitaron. Espero ser lo más didáctico dentro de mis posibilidades. Voy a tratar de compartir con ustedes este tema, que es un tema muy importante para todos los que somos aficionados a la cría de canarios y quizás uno de los más, si se quiere, complejos a la hora de comenzar el hobby, y también cuando uno avanza en el mismo, siempre existen problemas, ¿no? La mortandad temprana de pichones en época de cría no podemos dejar de abordarla sin dividirla en una etapa que tiene mucho que ver con lo que pasa en el huevo que va a ser incubado, y posteriormente sí, una vez que el pichón consigue nacer, los primeros días. Es por eso que quise, de alguna manera, llevarlo, a ver si puedo, no sé por qué no pasa, ahí está. Quiero abordarlo de esta manera porque es muy importante tener en cuenta los factores que pueden afectar la incubabilidad de ese huevo, la eclosión y la calidad del pichón al nacer. Los factores que afectan la incubabilidad y la eclosión de un buen pichón tienen mucho que ver, como la mayoría de los criadores experimentados ya podrán haberlo notado, con la genética. Hay líneas que son más complejas, que son más prolíferas que otras, con los linajes, de manera tal que sabemos nosotros cuando empezamos a generar algún tipo de consanguinidad, cómo se resiente la parte reproductiva de nuestros planteles, la edad de las reproductoras que tenemos en el plantel, el estado sanitario de todo el plantel, el estatus nutricional que tiene el mismo, y un tema no menor que cada día vamos a tener que darle más importancia, que es el manejo del criadero. Con esto quiero presentar de alguna manera la importancia que tiene en el resultado de la época de cría todo lo que nosotros podamos hacer previo a la misma. O sea, nosotros no podemos abordar una temporada de cría sin antes haber punteado o haber hecho un chequeo de lo que yo estoy presentando en este pequeño slide. La edad de las reproductoras tiene un factor importante cuando uno avanza en la canaricultura, y en poco tiempo nos vamos dando cuenta que los planteles más nuevos son aquellos planteles que generalmente producen más huevo también. Hay una cierta creencia que a mayor edad de los animales los huevos empiezan a ser más grandes. Quizás eso puede existir en otras producciones avícolas, los que estamos involucrados
en las mismas lo hemos notado. No es el caso que se nos presenta a veces en la canaricultura, porque yo me he tomado el trabajo de pesar huevos de reproductoras que ya tienen 3, 4 años, y no existe esa diferencia tan marcada, pero sí lo que es notable es que aquellos huevos que son más grandes tienden siempre a tener pichones de mejor tamaño al nacer, y esos pichones obviamente tienen posibilidades de sobrevida mejor que aquellos que provienen de huevos más chicos. Son puntos importantes para ir observándolos, pero aquellos huevos también que tienen un tamaño un poco mayor suelen tener en algunos casos la posibilidad de tener una cáscara más fina. Y esto tiene mucho que ver también con la viabilidad que tenga ese embrión y la posibilidad de llegar a buen término. Aquellas cáscaras de menor espesor son aquellas cáscaras que de alguna manera van a generar una probabilidad más alta de contaminación bacteriana, y eso nosotros lo notamos en la cría cuando vemos que va pasando la temporada y algunas canarias empiezan a generar un huevo con una cáscara mucho más fina. Generalmente durante el proceso de incubación empezamos a ver que esos huevos están más livianos porque perdieron mucha más humedad y llegaron a secarse de modo tal que pudieron de alguna manera perjudicar la viabilidad de ese pichón. Reproductoras jóvenes, sabemos de antemano que producen no solo cantidad, sino huevos de mejor calidad de cáscara, y esto tiene mucho que ver con la viabilidad y la disponibilidad que tiene la reproductora joven de mover todos sus minerales, y el metabolismo de los minerales es un metabolismo muchísimo más activo, tiene menos problemas, por lo tanto va a depositar mejor calcio en la cáscara y en todas sus membranas, lo que va a terminar generando un huevo de mejor calidad, por lo tanto la posibilidad de que un pichón tenga mejor viabilidad una vez que termina su proceso de incubación y comienza su vida. La calidad de la cáscara es interesante porque en ella se produce un intercambio gaseoso, o sea, nosotros la cáscara es un material calcáreo, pero con poros, a través de los mismos penetra oxígeno y sale agua y dióxido de carbono. La calidad de la cáscara se mide muchas veces por la conductancia o la porosidad funcional. ¿Por qué decimos de porosidad funcional? Porque justamente no es un material inerte, sino que se mantiene activo durante el proceso de incubación, eliminando algunas moléculas y absorbiendo otras. Esta cáscara tiene mucho de cutícula. Esa cutícula es un material mucoso proteico que la protege, y esa cutícula ustedes por ahí la habrán observado cuando han querido a veces lavar un huevo y sin querer se les ha escapado de las manos. Es básicamente un moco que tiene una funcionalidad de cubrirla por completo, en mayor proporción en el polo más agudo y en menos proporción en el polo más obtuso, o sea, el polo más ancho, pero esa cutícula le permite al huevo mantenerse protegido de la invasión bacteriana y la invasión fúngica. Interesante tenerlo en cuenta porque todo esto hace a la calidad total del huevo y a la viabilidad de ese embrión. Para que tengan en cuenta, la pérdida de peso normal de un huevo durante la incubación es aproximadamente de un 18%, que es básicamente una pérdida en agua. La calidad de cáscara tiene mucho que ver con la contaminación de los huevos, y los huevos pueden contaminarse durante la formación del mismo, a través del paso por la cloaca, o una contaminación horizontal durante la eclosión que se puede dar en el mismo nido. Punto a tener muy en cuenta cuando uno está haciendo a veces, ante situaciones de manejo, mucho pasaje de huevo de un nido a otro. Digo esto porque a veces sin querer uno
puede transmitir algún problema de un nido a otro sin querer, llevando bacterias de un nido con problema hacia otro que a lo mejor no lo hubiese tenido. Durante la formación del mismo, del huevo, hay muchas bacterias que pueden alojarse ya directamente en el contenido de la yema o en la albúmina, y obviamente esos patógenos van a terminar siendo problema una vez que ese pichón nazca. Otros huevos se contaminan a lo mejor al pasar por la cloaca, ¿sí? Y ese huevo termina contaminándose simplemente por un tema relacionado más bien por un problema entérico que a lo mejor la hembra manifiesta con mayor frecuencia en el momento de la postura, y termina sin querer contaminando con agentes entéricos un huevo que venía formándose con muy buena calidad desde lo bacteriológico. Esto es interesante porque, bueno, algunos agentes algunos agentes infecciosos son más de transmisión ovárica que a través de la cloaca. Lo que es interesante tener acá es que la calidad de la cáscara tiene muchísimo que ver con el complemento final de lo que yo quiero lograr como huevo incubable. Cualquier enfermedad que afecte al lote de reproductoras va a afectar la calidad de los huevos. Por consiguiente, esto termina afectando la eclosión, la eclosionabilidad y, por lógica, la calidad de los pichones nacidos. Como habíamos explicado recién, va a haber enfermedades donde las hembras van a transmitir inevitablemente esa enfermedad a la progenie a través ya del huevo, y ese pichón va a nacer con esa patología, y la viabilidad del mismo va a depender de el grado de afección que tenga. Otro lugar donde se pueden contaminar los huevos puede ser el lugar de almacenaje, y el tiempo también acá es importante, ya que muchas veces nos demoramos demasiado en trasladar los huevos al nido, o lo estamos dejando en algún lugar donde el material que utilizamos para el almacenaje no es del todo inerte, y esto nos puede de alguna manera ocasionar algún deterioro en la incubabilidad de ese huevo. Como les decía, la cutícula que recubre al huevo es un moco que debe ser protegido, y una de las formas de protegerlo es evitar lavarlos, ya que al lavarlo, por más que uno pueda estar de alguna manera sacando materia fecal adherida, también va a estar arrastrando ese moco, y vamos a estar facilitando la entrada en ese lugar donde estamos raspando de bacterias que están dando vuelta y que van a estar siempre presentes en el material que nosotros colocamos para el nido. De manera tal que a veces uno, con este tipo de maniobras, lo que puede estar generando es facilitándole el acceso a las bacterias en vez de evitar el ingreso de las mismas. Por lógica, sin querer, el manejo acá nuestro puede ser más perjudicial que beneficioso. Otro tema que tiene mucho que ver con la contaminación bacteriana de los huevos es la higiene con la cual llegan los padres a la cría. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos los animales del plantel tienen acceso a buenos baños. Las instalaciones nuestras a veces no nos permiten proporcionarles baño, más allá de algunos intentos que generan algunos pájaros por bañarse en los vasos externos, pero hoy con las instalaciones modernas que en algunos criaderos estamos llevando adelante, la colocación de niples, por un lado, es ventajosa porque tenemos un agua de muy buena calidad, pero por otro lado a veces evitamos o impedimos que los pájaros puedan tomar
un baño y poder higienizarse perfectamente, de manera tal que algunas hembras pueden llegar a empezar a incubar con demasiada materia fecal pegada en las plumas que rodean la zona ventral. Y eso hace mucho a la calidad bacteriológica del huevo durante el proceso de incubación. Heces muy blandas o líquidas suelen ensuciar muy fácilmente la parte ventral, y las plumas de esa zona se van a ver de alguna manera sucias, y eso va a tomar contacto con los huevos en el momento de la incubación. Por lo tanto, sería bueno, cuando uno habla de higiene de los padres, que los reproductores lleguen de la manera más limpia posible, con un buen estado sanitario de las patas, un buen estado sanitario de las uñas. En fin, parecen cosas simples, pero yo me encuentro en muchas situaciones con planteles de reproductoras donde a lo mejor el trabajo que debería haber existido previo a la temporada de cría en los reproductores no se hizo de una manera adecuada, y esto a la larga nos puede ocasionar inconvenientes. Los nidos mal higienizados, me refiero básicamente a que muchas veces el material que nosotros utilizamos no es un material de simple o de fácil limpieza. También puede suceder que en las segundas o las terceras nidadas, si no tenemos el cuidado de estar atentos al recambio de los nidos, sobre todo antes de que la hembra empiece a incubar, puede suceder que la misma hembra, por falta de espacio o porque de pronto comparte parte de su hábitat con algunos de los pichones de la nidada anterior, que no están siendo bien destetados, terminan ensuciando el nido, y cuando ella pone ese huevo termina siendo más sucio de lo que fueron los primeros huevos de la nidada número 1. Entonces también acá hay que tomar en cuenta estas consideraciones para evitar ayudar a contaminar más el huevo. Muchas veces la muerte embrionaria que nosotros tenemos durante los periodos de cría pueden ser bacterianas, pero otras veces puede ser ocasionada por algunas deficiencias, ya sea nutricionales o por problemas de endogamia. Hay algunos genes que sabemos que no facilitan la viabilidad del embrión en alguna etapa del desarrollo embrionario, de manera tal que esos embriones mueren y obviamente que se van a contaminar. Entonces a veces esa contaminación bacteriana, a veces uno la puede sobreestimar, y de esa manera terminamos subvalorando un problema que puede estar pasando por una deficiencia de vitamina o por una endogamia, y no precisamente por un problema de contaminación bacteriana. Digo esto porque es importante, cuando uno tiene un problema, tomar distancia de la jaula individual que tiene el problema y ver un poco más el plantel como una colonia de cría, y los problemas plantearlos o abordarlos desde un tema más poblacional y no tan individual. Siempre como criadores, como aficionados, queremos salvar la situación individual, y nos cuesta mucho tomar distancia y ver la sanidad poblacional del criadero, y ahí es donde muchas veces entramos a desesperarnos y generalmente entramos en un círculo vicioso donde empezamos a generar nosotros más problemas y vamos sumando más problemas a los que tenemos. Simplemente como para mostrar un poco algunas de las situaciones que más de uno de ustedes las tiene que haber visto, nos encontramos con situaciones varias: pichones que pican y que no nacen, no consiguen nacer. Hay problemas relacionados con la incubabilidad que tienen que ver con la temperatura del criadero, con la humedad del criadero. No todo tiene que ver con la parte bacteriana. Algunos sí mueren y están completamente formados, pero uno puede ver que su contenido celómico, o sea, en la parte abdominal,
hay formaciones de colores extraños que nos pueden indicar una contaminación bacteriana, algo que ocasionó una pequeña ruptura o alguna perforación microscópica o una invasión bacteriana generó la muerte del pichón por una contaminación de todo el saco vitelino. Algunos pichones tienen una dificultad enorme para nacer por una dureza extrema a veces de la cáscara o de las membranas que recubren el interior de la cáscara. Generalmente creemos que todo se debe a una falta de humedad, pero también el exceso de humedad muchas veces dificulta la parte final de la incubación y el nacimiento del pichón, porque no pierde la humedad que tiene que perder ese huevo, entonces las condiciones para nacer se hacen demasiado complejas, y en este caso pueden ver un sobreesfuerzo de ese animal por nacer, donde ven ahí un pequeño hematoma, ¿sí?, en la zona del cuello, que es donde empieza a empujar para poder abrir. Bueno, esto es propio también de pichones que tienen un estrés muy grande en el momento de nacer. A título ilustrativo, también quería mostrarles que se pueden presentar como hallazgos de necropsia o de embriodiagnosis, situaciones en las cuales dos yemas dentro de un mismo huevo llevan adelante la formación de un pichón, el cual obviamente no nace. Estos pichones no nacieron, termina siendo un huevo que fue inspeccionado a la embriodiagnosis y logramos ver dos pichones prácticamente casi desarrollados, pero no logran nacer porque seguramente algunas de sus funciones vitales comenzaron a fallar y terminaron muriendo. Vamos a abordar ahora la segunda parte de la charla, que es cuando uno empieza a dejar de lado la incubabilidad y empieza a meterse en el problema que la mayoría de los criadores empieza a manifestar cuando la cría se inicia. Nosotros la mortandad temprana de pichones la podemos tener por hembras con malas aptitudes de madre, hembras que pierden de alguna manera el instinto, o hembras que de alguna forma por selección genética son demasiado puras en lo fenotípico, y hay algo que en genética es importante tener en cuenta. En muchas especies, cuando se seleccionan genes que tienen que ver con la parte fenotípica, indirectamente seleccionamos genes que muy poco tienen que ver con las aptitudes maternas o de crianza. Esto es algo que se presenta en muchas especies y nosotros no estamos ajenos a que esto suceda. La ambiencia también tiene mucho que ver con la mortandad de pichones en los primeros estadios. A veces la inadecuada intensidad y distribución de la luz, los problemas de temperatura fuera del rango de confort, pueden ser causa de un mal arranque. Problemas de manejo, el manejo de los machos, hembras que de pronto están compartiendo machos, generan algún tipo de inconveniente cuando los volvemos a colocar y todavía no, esos machos por ahí no están bien acasalados. Esos machos pueden generar que algunas hembras abandonen los pichones en los primeros estadios. Implementos inadecuados, nidos poco profundos, suelen ser motivo de pichones aplastados. La alimentación, en este punto es importante destacar la falta de estímulo, los pastones poco apetecibles. Acá a veces quiero hacer hincapié porque nos encontramos con que empezamos a generar todas las modificaciones en cuanto a tema alimentación, justamente en plena cría, cuando arranca la cría. Esto lo que va a lograr es generar justamente una modificación tan alta en el hábito alimenticio y en su flora bacteriana que nos puede generar una
una disbacteriosis importante en los pichones y también hembras que rechacen el pastón y no se sientan motivadas a alimentar y embuchar. Parasitosis externas, aunque parecen temas muy sencillos o por lo menos muy hablados, todos los años siempre el tema de los distintos tipos de piojillo nos abordan en la consulta. Y patologías bacterianas o virales preexistentes, eso es algo que ninguno de nosotros está ajeno y de una u otra manera se hacen presentes en los criaderos y tenemos que de alguna manera comenzar a estudiarlas. Otro de los temas que yo estoy viendo cada vez con más frecuencia es la disbacteriosis, que básicamente parte de un desequilibrio de la flora bacteriana intestinal de ese pichón, que probablemente arranque ya en la hembra, de alguna forma, que lo vamos a ver en, las en los slides futuros. Como mortandades, a título ilustrativo, sí, se pueden presentar de distintas formas. Hay hasta cuerpos extraños, que son hallazgos de necropsia, donde material de nido, como es este caso, un material de nido súper desgastado, genera que la hembra a veces lo coma creyendo que es parte de su alimentación y después lo termina embuchando y nos encontramos con este material en el estómago y un pichón muerto a los 9, 10 días. Situaciones como estas de picaje son bastante comunes de encontrar en el arranque, cuando ante la desesperación de lotes que se empiezan a pinchar, de nidadas que se empiezan a caer, nos vemos en la necesidad de embuchar de cualquier manera y con lo que tenemos a mano, siguiendo recomendaciones de todos nuestros amigos que tratan de alguna forma de darnos una mano, y caemos en una desesperación que nos lleva a generar situaciones donde la hembra, sin querer, al estar tan sucio ese pichón de un pastón con un exceso tal vez innecesario en este momento de pigmento, es atraída por ese pigmento en gran cantidad en zonas que no debieran estar y termina generando un picaje y lastimando el pichón. Pero bueno, estas son situaciones que se pueden dar y son situaciones normales en situaciones de criadores prematuros, muy nuevos, y es entendible ante una situación de tanta desesperación, que es la que aparece cuando uno arranca la cría con mucha ilusión y al correr del tiempo los pichones se nos van del criadero como agua. Pero yo quería entrar en este punto que yo creo que para mí es el más importante de esta charla. Nosotros hace bastante tiempo veníamos viendo en la casuística que nos reportan muchos colegas del país, mortandades de pichones que van desde el día 1 hasta el día 10, 12, donde se presenta prácticamente de manera constante la misma casuística. Pichones que arrancan, algunos sin mayores problemas, pero comienzan a morir aún con el buche lleno de alimento. Nosotros estuvimos haciendo bastantes análisis de esa casuística desde hace muchos años, y en los antibiogramas encontrábamos cepas de bacterias que quizás no eran muy relevantes para nosotros, sobre todo los que trabajamos en avicultura, porque encontrábamos cepas como pseudomonas, de bacterias como pseudomonas, que encontrarlas como gérmenes de una flora intestinal en una cloaca nos generaba una cierta sospecha, pero eso lo veíamos una y otra vez en distintos aislamientos. Fueron pasando los años, se iban incorporando
aislamientos de distintas cepas de Escherichia coli, encontrábamos cepas de estafilococo, encontrábamos cepas de Proteus, encontrábamos una variedad de cepas que a cualquiera de los veterinarios que trabajamos en la avicultura no nos eran del todo relevantes como para decir estos son agentes primarios de una patología importante. Fue así que a través de este tipo de trabajo empezamos a buscar un poco más, buscando la resistencia también a los distintos antibióticos que íbamos usando en avicultura. Comenzamos a instruir un poco a los canalicultores que tenían este tipo de casuística para poder hacernos de material en buen estado. Se solicitaba que el material fuera enviado lo más temprano posible y refrigerado, no congelado, para tratar de preservar aquellas bacterias y poder hacer una buena necropsia, una buena toma de muestra, de manera tal que muchos pudieron cumplir con eso. La casuística, como les decía, era muy variada, desde pichones de 2 a 3 días, que prácticamente se encontraban sin ningún tipo de comida en el buche, nidadas completas, que habiendo arrancado bien, en el periodo de 4 o 5 días empezaban a desaparecer, encontrándonos con situaciones como estas. Y también nos encontrábamos con estas situaciones, que son las que más nos desorientaban, o sea, pichones que habían sido alimentados y que morían. Este tipo de situaciones, cuando nosotros tomábamos el material, nos encontrábamos con bacterias como las que estábamos mencionando recién. Enfermedad del punto negro, sí, también nos llamaba la atención. Podemos hablar una hora de la enfermedad del punto negro, pero básicamente quise mostrarles en estas 3 fotos que la enfermedad del punto negro no es nada más ni nada menos que la manifestación de la vesícula biliar pletórica llena de bilis, producto de un animal que está con alguna patología bacteriana o viral, no está en condiciones, no está activo, no come, por lo tanto su tubo digestivo está totalmente sin material, sin alimento. Y acá este contenido verdoso es simplemente para que vean que esta vesícula yo la reventé y es bilis, nada más que bilis. Vale decir que a veces nos encontramos con situaciones similares y decimos, tengo o estoy padeciendo tal problema, tengo el punto negro, la enfermedad del punto negro, y el punto negro no es nada más que la manifestación de una sintomatología, un síntoma que genera el llenado de la vesícula biliar como respuesta a un tubo digestivo que no tiene contenido. Por lo tanto, esa vesícula no tiene a dónde trabajar, dónde descargar su contenido. Todas estas situaciones se fueron dando de una u otra forma. El material que fuimos sacando de todos estos casos fueron diversos. Hemos extraído hígados de animales de 1 o 2 días, hígados de animales de 3 días, de 5 días, patas de 5 días, hígados de animales de 10 días. Esto se hizo en laboratorios de patología aviar para poder hacer ese seguimiento bacteriológico, siempre hablando de animales con esa sintomatología. Animales que morían, pichones de 1 a 10 días, con cuadros diversos, buches llenos, punto negro, pichones que estaban prácticamente con un buen arranque y al día 5 o 6 comenzaban a quedarse y terminaban muriendo. Importante destacar que encontrábamos bacterias como Klebsielas, bacterias como Citrobacter, Pseudomonas, en fin, un grupo de 4 o 5 bacterias que, como les digo, cualquier
colega que trabaje en el área de avicultura no parecía ser agentes primarios. Lo interesante de esto fue que cuando llevamos estas bacterias a un antibiograma, acá pueden ver las 5 bacterias que fueron aisladas de estos órganos, nos encontramos con una situación frente a los antibióticos bastante importante, donde encontrábamos que en este caso 2 cepas de Pseudomonas tenían un comportamiento de sensibilidad y de resistencia a los antibióticos bastante considerable. Otras bacterias tenían otro tipo de comportamiento. En fin, lo que nos daba una idea de que habían bacterias dentro de todo este aislamiento que podían ser perfectamente combatidas o manejadas con un antibiótico, pero otras que estábamos sacando de los mismos animales no lo eran. Cuando con el tiempo fuimos viendo la evolución de esta casuística, encontramos afortunadamente un trabajo realizado en Italia, en una de las universidades. Este trabajo fue presentado en el año 2018, donde justamente hace referencia a una casuística muy importante que se fue dando en Italia desde el año 2009 al año 2013 en criaderos de canarios, donde tenían o manifestaban tener situaciones similares a las que nosotros veníamos viendo en nuestro país. Fue la primera vez que pudimos entender que quizás el problema o la orientación que habíamos tomado nosotros no era equivocada, sino que había gente en otros lugares que estaba viendo exactamente lo mismo. Cuando fuimos más a fondo sobre los trabajos que se realizaron en Europa, vimos que los predisponentes de los cuales ellos hablaban en esos criaderos de canario eran criaderos de canario que tenían entre 15 y 400 yuntas, o sea, bastante similar al escenario que tenemos acá en nuestro país. Comenzaron a entender que probablemente los predisponentes tenían que ver con el ambiente, la sobrepoblación, la nutrición. Los criaderos no estaban lejos de los criaderos nuestros en cuanto a lo que es alimentación. Fíjense que acá son criaderos alimentados con semillas varias, alpiste, avicín, lino, cáñamo, nada que nosotros no podamos tener. En algunos momentos esos criaderos también compartieron alimentos estruzados. Y obviamente la pasta de huevo con bizcocho es típico de lo que en cualquier etapa reproductiva un criador común administra a sus cranarios y lo hace prácticamente hasta la muda. En cuanto a la sintomatología, lo que veían, aparte de la mortandad de pichones, llamaba la atención muy poco, ya que el estado del plantel de vez en cuando encontraba algunos cuadros de diarrea en algunas jaulas, algunas hembras con el vientre un poco hinchado, algunas con pérdida de peso, suciedad en las plumas de la zona ventral, que está muy ligado con la diarrea. Si algunos animales estaban con un poco más de heces fluidas, era propio encontrar animales con las plumas sucias. Y los fondos de la jaula, que normalmente también nosotros los revisamos, también encontraban ellos que la humedad, producto de heces más húmedas, no era algo que llamara demasiado la atención. Siguiendo con el avance del trabajo que se realiza en Europa, empezamos a ver que el trabajo que ellos hacen empieza a coincidir de manera pero muy lineal con lo nuestro, encontrando prácticamente una población de bacterias gram negativas en una cantidad bien importante, más de un 50% de la población bacteriana de los hisopados que hicieron,
eran bacterias gram negativas. Ellos realizan el estudio haciendo hisopados cloacales, haciendo una bacteriología de los huevos no nacidos después de los 13 días, o sea, huevo que no nacía hasta los 13 días, hacían un hisopado y un bacteriológico, y los pichones muertos de 0 a 10 días, todos los pichones muertos que aparecían eran hisopados, se extraían distintos órganos y se hacía el cultivo bacteriológico. Lo más importante de esto fue que prácticamente las bacterias que ellos empiezan a encontrar son bastante parecidas a las que encontrábamos nosotros. Escherichia coli, Klebsiella, actinobacterias, enterococos, estafilococos, bacillus, que de alguna u otra manera entra a llamar la atención. Si ustedes se fijan, la mortalidad en esos criaderos durante los 3 años tenía rango que iba del 10 al 30% de los pichones que nacían. Yo creo, y le pregunto a más de uno de ustedes, si realmente nosotros venimos registrando la mortandad de los pichones en nuestros criaderos. Ese es un tema que vamos a tener que empezar a trabajar a futuro, porque creo que por acá va a pasar el trabajo de los próximos años. Comenzar a medir realmente cuánta es la pérdida que tenemos para poder, juntamente con los análisis bacteriológicos que hagamos y el manejo que hagamos de los planteles, empezar a buscar una mejora a esta situación. Cuando esta gente comienza a tomar de alguna manera mayor foco en las bacterias que encuentran, entran a ver que hay una correlación entre las bacterias que encuentran en los hisopados cloacales, los huevos que no nacen y los pichones que estaban recién nacidos muertos. Esto se presenta con esta bacteria, por ejemplo, se presentó también con cepas de estafilococo. Fíjense cómo acá las mismas bacterias que ya aparecían en los hisopados cloacales de las madres aparecen en los huevos que no nacen y terminan apareciendo en los pichones muertos. Se presenta eso con cepas de otro género, como este tipo de bacterias parecidas a Pseudomonas. Se presenta lo mismo con otras enterobacterias, se presenta con los Cinetobacter. En fin, son un grupo de bacterias que ellos encuentran totalmente alineadas en los hisopados cloacales de las hembras del plantel, en los huevos fértiles no nacidos y en los pichones muertos durante los primeros días. Esto para mí empieza a tomar más color, porque cuando ellos avanzan en la investigación, empiezan a ver que entre los gram negativos los más frecuentes son Escherichia coli, Klebsiella y Pantoea, y entre los gram positivos los más frecuentes fueron Bacillus y Estafilococo. Pero acá hay una cosa muy importante a tener en cuenta, que cuando empiezan a hacer los antibiogramas encuentran también una resistencia muy importante de esas cepas a la mayoría de los antibióticos que nosotros estamos usando. Quiere decir que este trabajo que esta gente, estos colegas realizan en criaderos de otro continente, está totalmente avalando que lo que veníamos encontrando nosotros y que nos parecía de alguna manera poco trascendente, empieza a tomar más fuerza. Hoy sabemos que la antibiótico resistencia es un tema que vamos a tener que manejar y vamos a tener que trabajar a futuro. No podemos seguir medicando con la forma y la manera en que se hacen hoy los tratamientos. Vamos a tener que tener en cuenta también que los cambios en la dieta generan procesos de adaptación de la flora bacteriana que pueden llevarnos a problemas entéricos, y esos problemas entéricos no es lo mismo que ocurran en un pichón ya destetado
que tiene más posibilidad de corregirlo que en un pichón de primera semana. Y por otro lado, vamos a tener que empezar a trabajar sobre controlar un poco más el origen y la calidad bacteriológica de las dietas que nosotros empezamos a administrar a nuestros canarios. Yo, como conclusión de este trabajo, quería dejar un disparador acá. Yo creo que este punto, esta disbacteriosis producto de este desequilibrio que se genera en la flora bacteriana, que a veces lo estamos de alguna manera induciendo nosotros cuando generamos cambios muy bruscos en plena temporada de cría, es el punto para mí más importante de la mortandad temprana de pichones. Quizá para algunos criadores nuevos esto no sea del todo entendido, pero la flora bacteriana está en un perfecto equilibrio que muy fácilmente nosotros como criadores lo alteramos en la medida que generamos modificaciones de manera permanente. No podemos generar cambios bruscos en la alimentación de nuestros animales durante la época de cría. Es importante establecer los mecanismos de alimentación, la variedad de alimentos que vamos a ofrecer en la época de cría, hacerlo con una anticipación suficiente para darle tiempo a nuestros planteles a que de alguna manera la flora bacteriana se acomode a los nuevos ingredientes que vamos a colocar en la alimentación. Por otro lado, es importante tener en cuenta que no podemos medicar deliberadamente, porque cada medicación genera una modificación de la flora bacteriana. Hay gérmenes que mueren y otros que prevalecen ante una medicación con antibiótico. Por lo tanto, yo quiero que eso quede claro, porque va a ser una de las, creo que de los pilares para poder llevar adelante este tema de la mortandad la primera semana de acá en los próximos años. Creo que hemos encontrado la beta para descubrir por dónde está pasando la mayor cantidad de pichones que desaparecen en nuestro criadero. Yo creo que esto, sumado a la medición de los parámetros o técnicos nuestros, o sea, qué cantidad de huevos ponen nuestras hembras, qué cantidad de huevos están fértiles, qué cantidad de huevos fértiles se transforman en pichones, qué cantidad de pichones mueren en los primeros días. En la medida que nosotros tomemos esos registros, vamos a colaborar con todo este tipo de trabajo. Y por el otro lado, los trabajos desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista de diagnóstico, van a tener que ir enfocándose por este tipo de aislamiento para entender bien qué está pasando con la flora bacteriana en nuestros criaderos, tratar de alterarla lo menos posible y en la medida que tengamos que medicar, hacerlo sobre una base bien sustentada. Por eso creo que acá uno de los aportes más grandes puede venir de la mano de trabajar con los colegas que estén de alguna manera queriendo involucrarse en trabajar en este tipo de actividades que, por más que sean hobbies, son crías intensivas, porque va a ser la única forma de dar un salto cualitativo en el manejo sanitario de nuestros planteles. Yo creo que como consideración para el futuro, trabajar en el mantenimiento de las condiciones de equilibrio de la microbiota intestinal de nuestras aves es el desafío que tenemos. Hay criaderos que están andando muy bien y son justamente aquellos criaderos que menos medicaciones están teniendo. Y eso está demostrando que cuanto más ayudamos o colaboramos al equilibrio de ese ecosistema que armamos nosotros en esa colonia de cría que es un criadero, más posibilidades de éxito tenemos. Como mensaje para futuro, si tenemos algo que evaluar,
creo que las poblaciones bacterianas intestinales en nuestros planteles empieza a ser algo que lo podemos hacer, pero lo vamos a tener que hacer con la ayuda de profesionales. No lo veo como un tema para que lo hagamos solamente entre los criadores. De alguna manera tendremos que ir incorporando colegas a los criaderos, colegas veterinarios, porque la base que ellos puedan aportar en la sanidad de nuestras poblaciones y en el criterio de sanidad va a ayudar a que encontremos mejor, quienes estamos más metidos en la solución de los problemas, cuál es la solución para este tipo de patología o este tipo de situación donde perdemos muchísimos pichones que por ahí los podríamos rescatar. Y el tema del uso de los antibióticos de manera responsable no tiene otro mensaje más que usarlos en el momento adecuado y en aquel lugar donde realmente ese antibiótico tenga sentido usarlo. Más allá de eso, va a ser colaborar a mantener ese desequilibrio constante en que muchos criaderos entran y de los cuales es difícil salir y la decepción es muy grande. Bueno, yo espero con esto haber generado algún disparador, algo nuevo. No me quise detener en lo más común porque creo que lo más común es lo de todos los días, es lo que compartimos entre todos y me daba la sensación que no estábamos trabajando en vano y que hay gente en otros lugares que fue por el mismo camino que nosotros y tal vez ahora podamos enriquecernos también compartiendo esa información de manera más continua. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier. Los que quieran realizar preguntas, yo ya tengo acá un par de preguntas, pero quienes quieran hacer algún tipo de pregunta lo pueden hacer escribiendo, ¿sí?, en el chat de la plataforma Zoom, ¿sí? O también les anuncio que está funcionando el chat de la plataforma de YouTube en vivo. Javier, una de las preguntas que hay es, dice, causales más frecuentes de muerte de pichones según la edad de los mismos. Quizás tenga que ver mucho con lo que estuviste desarrollando, pero por ahí poder fijar este concepto. Sí, yo lo que tengo como objetivo siempre es que la edad más frecuente de mortandad de pichones, generalmente para mí en los años que tengo como criador y como veterinario dedicado a atender las consultas de mis amigos y colegas, son los primeros 7-10 días. Una vez que los pichones son anillados, la mayoría de las veces arrancan de una manera espectacular. Muy difícilmente un pichón anillado vaya para atrás, salvo que cometamos un error que existe, obviamente, pero el periodo más vulnerable son los 7 primeros días donde la flora bacteriana de ese pichón se está constituyendo, se está formando y donde básicamente no tiene ese intestino, ese organismo, no tiene mucho changüí, como decimos, para poder corregirlo. O sea, en un periodo muy corto ese animal termina deshidratándose. Ustedes habrán visto nidos mojados, de golpe venían defecando bien, todo formadito, con ese moco que recubre la materia fecal, una señal de una sanidad intestinal impecable, y de golpe empiezan a ver que eso no lo están viendo más, no ven más esa formada, ven todo agua. Bueno, esa posibilidad de corregirlo, un pichón de 7-10 días no la tiene. Por eso es que creo que ahí es donde radica el punto más importante. Bien, acá hay otra pregunta que dice, respecto al tema de los aditivos
como protectores hepáticos, si tenés alguna opinión respecto del Beta Plus. Está bien. Bueno, a ver, yo pertenezco a una empresa que desarrolló ese producto. Nosotros, en la empresa para la cual yo trabajo, trabajamos muchísimo en la industria avícola mayor. Ese producto es un producto que básicamente está formado para mejorar la funcionalidad del hígado y de la parte renal, y uno de sus componentes también es un nutriente de los enterocitos, o sea, de la célula intestinal, de manera tal que es un equilibrio entre sus principios activos para mejorar la funcionalidad de todo el sistema digestivo. Y, y bueno, cada empresa trata de hacer, eh, de destacar las cualidades de sus productos. Este producto está funcionando muy bien en avicultura mayor. En avicultura menor hará no más de un año que lo estamos usando, y los resultados de todas estas cosas hay que medirlas siempre. Y una de las fallas que tenemos en canaricultura es que medimos muy poco. En avicultura mayor medimos mucho, y justamente si no medimos, no podemos a veces evaluar ni productos, ya sean aditivos funcionales o aditivos nutricionales. Bien, acá hay otra pregunta que hace referencia a si tenés conocimiento y efectividad del uso del inmunoaviar y la vacuna Multivac, que son los productos de la doctora Matielo. Sí, sí, totalmente. Yo, a ver, con Roxana tenemos un vínculo laboral también y de profesional. Yo la respeto muchísimo. Soy fanático del pensamiento que tiene Roxana en cuanto a lo que es la sanidad de la parte avícola, y todo lo que hace a la elaboración de productos que tengan que ver con el desarrollo de inmunidad. Adhiero 100%. He usado y sigo usando los productos de elaboración del grupo de investigación que Roxana tiene, y siempre digo lo mismo: quizá los resultados uno no lo puede ver de un día para otro, pero si uno toma distancia y ve la salud poblacional del criadero, a lo largo de un tiempo uno empieza a ver que el criadero marcha de una manera diferente. Bien. Embuchar los pichones puede ser un factor que incremente la mortandad de los mismos. Y eso es, a ver, yo creo, con relación al embuche, que el mejor resultado lo dan las hembras que crían. O sea, aquella hembra que de arranque empieza criando bien, no tiene ningún tipo de sentido ayudarla. Es mínimo lo que nosotros podemos hacer comparado con lo que ella tiene que hacer. Pero bueno, puede haber criterios distintos. En este tema yo tengo muchos amigos que tienen determinados hábitos para con esto, y tienen resultados, otros que a lo mejor no tanto. Yo, la verdad, abono la idea de seleccionar las hembras que son buenas criadoras, porque lo que realiza la hembra en términos de alimentación no lo vamos a hacer nosotros, por más pasta de embuche que tengamos premium, ¿sí? Aunque acá siempre digo lo mismo, ¿no? Nos ponemos locos con la calidad de los pastones, del bizcocho, que si tiene tanta proteína, menos proteína. Yo creo que el bolo alimenticio que genera la hembra cuando embucha
tiene contenidos que no lo vamos a reemplazar nunca. Bien, acá hay una pregunta que se refiere al tema de la muerte embrionaria. Dice si vesícula dilatada puede ser producto de una infección o de ayuno. Bueno, está buena esa pregunta. En realidad, un problema infeccioso genera falta de apetito. Por lo tanto, la vesícula biliar va a estar también dilatada y llena. Y el ayuno también la ocasiona. Pero ojo que eso no estamos hablando de una mortandad embrionaria, ¿no? Estamos hablando de una mortandad los primeros días. Bien. ¿Cómo alguien consulta cómo estimular la flora intestinal? ¿De qué manera trabajar esto? Ujú. Está buena, la pregunta es buena, tiene mucho que ver con la prebiosis y la probiosis. Yo insisto que hoy en el término de, o sea, digamos, todo lo que hace a la probiosis, o sea, la incorporación de gérmenes, está muy ligado con la especificidad de especie. Aún en avicultura mayor, estamos buscando los probióticos que sean específicos de especie. Por lo tanto, yo no estoy muy alineado con que un probiótico para uso en avicultura mayor sea el indicado para nuestros canarios, aunque comparten muchas bacterias de los mismos géneros. Yo siempre digo que el mejor probiótico para nuestros canarios es el primer alimento que hace nuestra canaria, o sea, la madre, ¿tá? Que es aquel alimento que ella genera para sus pichones, donde pudo comer parte de digamos, comió sus alimentos, comió parte de la materia fecal de sus pichones, y con eso ella reembucha a sus hijos. Ese para mí es el mejor probiótico de los canarios hasta el día de la fecha, salvo que mañana tengamos en el mercado un probiótico hecho con bacterias provenientes de la microbiota intestinal de los canarios. La prebiosis sí ya es diferente, porque uno puede acompañar, ayudar a que la flora natural de los canarios se genere en una variedad y en una cantidad importante, con paredes de levaduras, con ácidos orgánicos de cadena corta, en fin, con los prebióticos que son bastante ya conocidos por todos nosotros. Bien. Hay una pregunta que dice, si te agarra Escherichia coli y no venías medicando con absolutamente nada, ¿qué tiempo tenés para suministrar un antibiótico y qué efectividad tiene? Está bien. Bueno, biología 2 más 2 no es 4, de manera tal que primero hay que ver si ese coli realmente es el patógeno, ¿tá? Yo creo que no hay mejor diagnóstico que el que termina siendo evaluado en su conjunto y por un profesional veterinario. Lo que se puede hacer en situaciones como esas para evitar perder más animales de los que se pueden llegar a perder es hacer la consulta de la manera más rápida posible. Probablemente van a tomar material para hacer el diagnóstico del plantel no medicado, y medicar durante el periodo en el cual se está llevando adelante la investigación bacteriológica, la tipificación de ese Escherichia coli, suponiendo que sea ella u otra enterobacteria de las que vimos recién, y haciéndose el antibiograma para dar con el antibiótico correcto, ¿sí? Por ahí a lo mejor puede suceder que después de todo eso nos encontramos con que el antibiótico que empezamos a usar hace 2 o 3 días es el correcto y no tenemos que cambiarlo, o por ahí tenemos que hacer un cambio. Pero yo creo que es la mejor forma de encarar un problema como ese. Bien. Otra pregunta. La presencia de micosis, como puede ser la manifestación de la lengua hinchada,
¿Es algo que puede, en el proceso de alimentación, de embuche de la madre hacia los pichones, tener algún tipo de impacto? Lo que yo creo que una hembra que esté con, perdón, con problemas de glositis, suponiendo que sea por un problema de cándidas, si llega a estar realmente diagnosticado, no creo que tenga buena aptitud para criar. Me parece que esos pájaros, ya su condición va a desmejorar tanto que no me la imagino trabajando, ¿sí? Ahora, si el problema de micosis es general, hay que ver por dónde está viniendo y primero si realmente el problema es de micosis, ¿no? Pero, o sea, este tema de las glositis que estamos viendo hoy se pueden estar presentando por problemas relacionados con calidad de las semillas, eh, puede, puede estar presentándose, suponemos que puede estar presentándose por algunos estudios que hemos hecho por el tema de estas tricomonas que están de alguna forma adaptándose a nuestros canarios, pero en fin, habría que ir más a fondo para ver realmente por dónde está viniendo el problema de esa glositis con la lengua inflamada. Bien, acá otra pregunta bastante amplia. ¿Qué medicamentos no deberían de faltar durante el periodo de cría? Yo diría que, a ver, eh, es complejo eso, porque como medicamentos siempre uno tiene un botiquín súper amplio y el tema que, yo insisto, si son puntuales, podríamos tener todos los que quisiéramos, porque siempre hay un accidente para cubrir, siempre hay un animal que se lastima, siempre hay algún animal que se engloba y a veces con una gotita de una enrofloxacina o de un florfenicol uno lo puede revertir al tema. Yo en ese aspecto no tengo un, digamos, un manual. Lo que sí, cuando se presenta un problema, tratar de separarse del problema puntual y mirar el plantel en su conjunto para ver que ese problema no se empiece a repetir eh, en otras aves. Bien. Toxinas en los alimentos. ¿Qué impacto pueden tener en esta temática que estás abordando? Yo creo que el desafío más grande que tenemos hoy en cuanto a toxinas, ojo que el término es bastante amplio, pero creo que la pregunta puede venir por el tema de las semillas. Las micotoxinas, siempre he dicho lo mismo. Si en avicultura mayor hoy las tenemos en los cereales más importantes que utilizamos en la alimentación, maíz, soja, trigo, ¿por qué no lo van a tener las semillas que nosotros utilizamos? Y de hecho, tenemos análisis hechos en alpiste eh, y las concentraciones son muy variadas y los resultados de esas concentraciones también. O sea, hemos tenido casos donde las manifestaciones clínicas son importantes, hay sospecha de micotoxina y hemos encontrado niveles importantes. Y en otros casos hemos encontrado niveles importantes por haber hecho un monitoreo y sin embargo los planteles no lo manifiestan. Pero eso pasa en otras especies también. El comportamiento de las micotoxinas es complejo porque podemos tener una partida de 1000 kilos de alpiste en 40 bolsas de 25 kilos, hacemos el monitoreo en un par de bolsas y dan niveles altos y en otras no hay nada. Pero ese comportamiento es propio de las micotoxinas en todos los granos. Bien, acá hay una pregunta, dice el micoplasma, ¿cómo diagnosticarlo? Y te la voy a asociar con otra pregunta que también hicieron recién,
que hablaba de las dificultades que tienen la mayoría de los criadores entre el tiempo en que pueden llegar a enviar a realizar un estudio y el mientras tanto, quedar. Y sí, bueno, ese es parte de lo que vivimos hoy, ¿no? El mientras tanto y el tiempo de traslado. Por eso yo abono la idea de que no puede haber uno y dos trabajando en este tema. Tendríamos que ser varios, los colegas, aquellos que no vivimos de esto, podemos ayudar mucho, y aquellos que pueden, colegas que pueden empezar a desarrollarse en el trabajo de la patología o del diagnóstico de enfermedades en ornamentales, pueden encontrar en nuestros criaderos un buen lugar de trabajo. Ahora, yendo a la pregunta, en el mientras tanto, los diagnósticos, la mayoría de los diagnósticos que estamos haciendo son prueba y error. Uno sospecha de algo, medica con algo y a veces en el mientras tanto funciona o no. Con el caso de micoplasma, lo he charlado muchas veces con colegas. Estamos un poco más enfocados en creer que hay, porque la medicación es muy específica. Con los macrólidos nosotros sabemos que si hay respuesta es porque es probable que esté el micoplasma dando vuelta. Ahora, el problema que tenemos acá, que tampoco lo hemos logrado aislar en nuestros canarios por diferentes situaciones, porque la casuística es poca, porque no se remiten las muestras en cantidad suficiente y en el tiempo suficiente a los laboratorios que pueden hacer el aislamiento. Entonces estamos siempre limitados a tratar de actuar con productos, con antibióticos que sean específicos para micoplasma, y ante la respuesta decimos, bueno, sí, teníamos un problema de micoplasma, pero con certeza, yo no tengo hecho un aislamiento de micoplasma en mis años de vida en canarios. Bien, no hay más preguntas, así que por ahí vamos a... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si no vamos a ir cerrando por acá y desde ya muchísimas gracias, Javier, y le voy a dar la palabra a Raúl Donet, presidente del Consejo Directivo de FAC, y más tarde a Rodrigo, director del Colegio de Jueces. A ver. Raúl, habilite su micrófono que ya está para hablar. Bien, amigos, creo que brillante. El agradecimiento a Javier Quintar por el tiempo y por todo lo que realmente nos fue enseñando. El agradecimiento a todos los que han participado de esta charla. El reconocimiento al Colegio de Jueces, en este caso con la presencia de su director, Rodrigo Donés. No dejemos de reconocer a Cristian, que también hizo de hospedador para que esto salga brillante. Gracias por participar. Aquí es donde aprendemos. Y nuevamente, gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Me anticipo, estamos cercanos a las fiestas de fin de año. Entonces, felicidades para todos. Que tengan felices fiestas. Cuidémonos, que es importante. Al inicio de la charla, Javier reconoció en nuestras filas de Santa Fe Canaricultores una persona joven. Se la ha llevado esta epidemia. Entonces, cuidémonos, por favor, cuidémonos.
muchas felicidades y que el 2021 sea un año, bueno, mejor que este, por supuesto. No hace falta mucho, ¿no? Mejor que este. Un abrazo para todos, señores. Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Gracias, Raúl. Rodrigo, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, agradecerte, Javier. La verdad que, como siempre, como nos tenés acostumbrados, recién ahí leía un mensaje que manda Danilo Venturini diciendo que con tu pedagogía, yo agregaría con tu serenidad y con tu dialéctica. Sabíamos que esto iba a ser así, por eso te pedimos que lo hicieras. Creo que seguramente ha sido muy, muy, muy ilustrativo para todos aquellos que han podido verlo y bueno, para los que lo van a ver en estos días sucesivos, ¿no? Por suerte hemos tenido una buena respuesta con la actividad anterior, con la entrevista de Sergio anterior, y bueno, seguramente esto va a ir increciendo, así que bueno, espero que lo puedan disfrutar todos y aprovechar fundamentalmente. Como siempre digo, hay algo que me gusta decir, que es que criamos canarios de casualidad, y esto nos está llevando cada vez a que sea menos así, a que podamos criar canarios porque sabemos cómo hacerlo o porque nos ayudan a hacerlo de la manera correcta. Y bueno, esto que hiciste, Javier, hoy es gran parte de eso que está por venir. Seguramente no va a ser tu última charla, es solamente tu primera en esta plataforma. Y bueno, y quiero decirles también, aprovechar, como dijo recién Raúl, a que nos cuidemos, ¿sí? Si bien estamos un poco cansados, hay que seguir tratando de cuidarse lo máximo posible. No es la última actividad que tenemos en el año, nos falta una entrevista de Sergio que va a estar anunciándose en estos días sucesivos, que lo va a hacer seguramente el Consejo Directivo, bueno, y el Colegio de Jueces también. Así que estén atentos porque también va a ser muy jugosa, como la que tuvimos el otro día, con un personaje muy, muy, muy popular de la canaricultura de FAC. Y bueno, Cristian también, muchas gracias. Y a todos los que han colaborado en el armado de esto, que sé que han sido más de uno. Gente potable que estamos incorporando, que por suerte hace que esto vaya a ir saliendo cada vez mejor. Les mando un abrazo a todos y bueno, Javier, gracias de nuevo. No, por favor, un placer para con la federación y todo el grupo de amigos y colegas, ¿eh? Así que de mi parte, nada más que muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Javier. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la Federación a Javier por este espacio y a dos colaboradores que la verdad que estuvieron ayudándome para poder habilitar el canal de YouTube con los comentarios, a José Villalba y a Nahuel Pereira. Muchísimas gracias para ellos por su aporte. Bueno, muchísimas gracias. Estamos cerrando la transmisión. Hasta la próxima.